Un juez, el doctor Pérez Nami, resolvió la semana pasada darle la razón a la expresidenta Cristina Kirchner y le concedió dos pensiones por expresidente, la de Néstor Kirchner y la de ella, más el sueldo que está cobrando como vicepresidente. Es decir, son ingresos de alrededor de 2 millones de pesos mensuales, más 100 millones de pesos de retroactivo. Todo esto sin pagar impuesto a las ganancias. Ustedes saben que muchos jubilados que ganan muchísimo menos que ella están pagando impuesto a las ganancias. Este tema lo vamos a tratar con Graciela Ocaña, que es diputada nacional, y con Alejandro Chiti, que es ex secretario de Seguridad Social. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Graciela. La primera pregunta es para Alejandro, para que nos ponga en situación verdadera qué es exactamente lo que ha decidido el juez Pérez Nami y cuáles son los beneficios que de esa decisión va a tener la actual vicepresidenta de la Nación. Bueno, buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Bueno, la vicepresidenta venía cobrando la pensión de privilegio que había obtenido por Néstor Kirchner, que había sido presidente. En un trámite express realizado justo antes de que termine su mandato, le otorgaron un segundo beneficio de privilegio por el mandato de ella como presidenta. Entonces, cuando arrancó la gestión de Mauricio Macri, en algunos meses se detectó esta irregularidad y se la intimó a que optara entre seguir cobrando la pensión de privilegio por Néstor Kirchner o cobrar su propia jubilación. Como ella no optó, se le dio de baja la jubilación correspondiente a su propio mandato. Entonces, a partir de ello... Es decir, ella cobraba como jubilada, como pensionada de la jubilación de su marido. Exacto. A partir de ello, inició un reclamo pidiendo la nulidad de la actuación administrativa realizada en el año 2016 para poder cobrar los dos beneficios de privilegio. Pero no contenta con eso, también reclamó no pagar impuestos a las ganancias y a su vez que le reliquiden los beneficios por un suplemento o por antigüedad que cobran todos los jueces. Lo que ha decidido el juez ahora es hacerle lugar a todo el reclamo completo, es decir, va a cobrar dos beneficios de privilegio, no va a pagar ganancias y va a cobrar el adicional por suplemento. Con un tercer privilegio adicional que me parece obedece a un error del juez, que es que ha rechazado la defensa de prescripción opuesta por ANSES. Usted sabe bien, Joaquín, que cuando alguien inicia un reclamo contra ANSES, solo le reconocen las diferencias adeudadas desde 2 años antes de su reclamo. Eso es la prescripción. Bueno, acá el juez rechazó ese criterio y le da derecho a Cristina Fernández de Kirchner a cobrar las diferencias desde que Néstor Kirchner obtuvo su beneficio en lo que respecta al impuesto a las ganancias y al suplemento por antigüedad. Es decir, todos los jubilados tienen derecho hasta 2 años para atrás, Cristina Fernández de Kirchner tiene derecho hasta 10 años aproximadamente. Graciela, lo primero que te quería preguntar es cómo ves vos este privilegio de la presidenta que justo fue contemporáneo con la aprobación en la Cámara de Diputados de una nueva fórmula para aumentarle a los jubilados que significaba una manera menor de aumentarle a los jubilados. Vos que tenés una visión política. Sí, Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que fue como un cachetazo porque justamente se conoció esta decisión del juez en el mismo momento donde en la Cámara de Diputados se estaba discutiendo la nueva movilidad jubilatoria que implica una pérdida para los jubilados porque se quita de la fórmula que regía desde el 2017 en adelante la variable de la inflación, con lo cual, digamos, todos los que tenemos salario fijo siempre aspiramos a saber que el próximo mes o el otro vamos a cobrar siempre lo mismo, proporcionalmente vamos a poder seguir comprando las mismas cosas o afrontando los mismos gastos. Y esto se le quita a los jubilados volviendo a la fórmula que regía en su momento desde el 2008 en adelante y que claramente fue perjudicial para los jubilados.
porque no siguió la inflación. Este año vos sabés que ha sido de una enorme pérdida para los jubilados, porque la primera medida que tomó Alberto Fernández fue suspender la movilidad jubilatoria y fijar los aumentos durante todo este año por decreto. Y esto ha permitido, digamos, transferir al sector público desde los jubilados, de los ingresos de los jubilados, más de 100.000 millones de pesos, con una pérdida enorme. Imagínate que en el mismo momento donde los jubilados se consolida, digamos, esta ley que va a perjudicar también de ahora en más a los jubilados, que van a cobrar menos lo que le correspondía. Simplemente, fíjate que para este trimestre el aumento fue del 5% y se calcula que para el marzo va a ser de 6%. Si uno basta con ir al supermercado y ver cómo aumentaron los precios y se da cuenta de que ese aumento no va a cubrir ni mínimamente lo que van a aumentar los remedios este mes. Entonces, nosotros creemos que esto fue una cosa tremenda y muestra los privilegios, como vos bien decís, de Cristina, pero fundamentalmente muestra una avaricia que tiene, porque evidentemente no le bastó con cobrar una jubilación de privilegios, porque no hay aportes por ese beneficio, como sí son los aportes, las jubilaciones de millones de jubilados que han aportado y trabajado durante 30 o 40 años en la Argentina, y ella puede cobrar todo esto por una decisión de un juez que realmente es vergonzosa y que nosotros estamos estudiando incluso iniciarle un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, porque claramente le otorga a Cristina Fernández de Kirchner beneficios que jamás se otorgaron a ningún otro jubilado. Alejandro, ¿esta decisión puede ser apelada por la ANSES o por alguien más? La decisión del juez Pérez Nami. Esperemos que sea apelada. Los funcionarios de ANSES tienen la obligación de apelar. También podría ser apelada por la Procuración del Tesoro de la Nación que dirige Zanini, pero lamentablemente tenemos el antecedente de lo que pasó con Vudú. Zanini, a mitad de año, hizo un dictamen a medida de Vudú para que pueda cobrar su jubilación de privilegio que se le había negado como vicepresidente. 2016, como vicepresidente, por estar condenado por corrupción. Lamentablemente eso no importó, sacó un dictamen a medida para Vudú y ANSES en unas pocas semanas le pagó el juicio, porque Vudú también había hecho juicio. Y contrariamente a lo que le sucede a cualquier ciudadano argentino, cualquier jubilado que hace un reclamo contra ANSES, a Vudú le pagaron la sentencia, o mejor dicho, le pagaron el juicio sin tener sentencia, mientras todos los jubilados tienen que esperar hasta años la Corte para Suprema. Poder cobrar su sentencia. Hasta la Corte Suprema. Y esta situación, esperemos que, sí, hasta la Corte en muchos casos, y esperemos que apele. De hecho, hay una asociación civil, Bases Republicanas, que ha presentado dos pedidos de acceso a la información pública a ANSES y al Ministerio de Trabajo para que informen si sus abogados tienen instrucciones de apelar o si les han dado instrucciones de no hacerlo. Esperemos que lo hagan, porque la verdad que, como dijo Graciela, esto es vergonzoso. No hay que olvidar que la vicepresidenta, que es la que se va a beneficiar con estas cifras millonarias, estamos hablando de 2 millones de pesos mensuales y un otro efectivo de 100 millones de pesos, es la responsable del ajuste que se hizo en Argentina a los jubilados entre el año 2002 y 2015. Y no lo digo yo, esto no es una opinión, es un dato. Lo dicen 800.000 juicios que pasaron por la justicia, numerosos fallos, sobre todo de la Corte Suprema, y de la Corte Suprema integrada incluso por el doctor Zaffaroni, que dijo y confirmó que Cristina había hecho un ajuste. Es la misma persona, a su vez, que cuando en el año 2010 se votó, el Congreso votó una ley para pagar estos juicios y para pagar el 82%, ella lo vetó, diciendo que no se podía pagar. Todo eso que no se podía pagar lo dio el presidente Mauricio Macri con la reparación histórica a partir del año 2016. Estamos hablando de 1,5 millones de jubilados casi, que tuvieron un aumento de 37% promedio, y en el caso de los mayores de 80 años, el aumento promedio fue del 63%. Y es la misma vicepresidenta
cuyo gobierno este año impuso un impuesto para ser solidarios y otro impuesto nuevo a la riqueza. Entonces, mientras ella no es solidaria, claramente, porque está reclamando algo que nadie tiene y cifras millonarias, y por otro lado, le impone un nuevo impuesto a los supuestamente ricos, ella no quiere pagar un impuesto que ya existe a las ganancias. Y que pagan todos los jubilados, agrego, ¿no? Y que pagan todos los jubilados que superan el mínimo no imponible. Ahora acá, Graciela, ahí me parece en el juez, porque yo leí la sentencia del juez, la sentencia del juez lo que hace es asimilar el cargo de presidente al de juez de la Corte Suprema. Y eso me parece que no es correcto, porque digamos, una cosa son los jueces y otra cosa es el Poder Ejecutivo. Sí, así es. Y aparte, digamos, los jueces hacen sus aportes para recibir un beneficio. Podemos discutir por qué los jueces no pagan ganancias. Nosotros creemos que los jueces tendrían también que pagar ganancias porque somos todos iguales ante la ley y no se puede tener privilegios. Entonces, no se entiende por qué lo ha asimilado. Pero te diría yo más, te diría que en el caso de Cristina y en el caso de Alberto Fernández, a que ambos prometieron ponerse del lado de los jubilados, claramente se han puesto de otro lado y claramente están del lado de los poderosos, porque los beneficios que Cristina ha conseguido en la justicia no lo ha conseguido ningún jubilado. Y yo espero que el ANSES apele esta sentencia, porque hay que recordar que cuando se tenían los jubilados fallos, incluso de Cámara, a favor de ellos, y a pesar de que estaba la sentencia de la Corte, los fallos Badaro, Elite y otros, que los beneficiaba, el ANSES seguía yendo y apelando cada uno de los fallos que tenían en contra, y eso terminó con 70.000 jubilados que nunca pudieron cobrar el beneficio porque murieron en el camino. Entonces, la verdad que si los funcionarios del ANSES no apelan, estarían en un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, porque siempre nos argumentaron de que si no apelaban esas sentencias, estarían en esa violación. Pero claramente yo quiero decirte algo que creo que es lo más grave. Hay como una situación muy grave de los adultos mayores, que ganan 19.000 pesos, no gana lo que gana la vicepresidenta, y que no pueden afrontar hoy, están debajo de la línea de la pobreza, han sufrido mucho en esta pandemia porque el aislamiento que todos tuvimos que atravesar les ha ocasionado daños tremendos a su salud y a su bienestar, no tienen consultas médicas, los médicos tienen que pagar los especialistas porque el PAMI no se los brinda, porque no están atendiendo. Pero aparte de eso, hasta con el tema de la vacuna, vos fíjate, son de la población de riesgo y ni siquiera el gobierno ha comprado una vacuna que se pueda aplicar a los adultos mayores, porque la vacuna Sputnik V no se puede utilizar para ellos. Entonces, esto es lo grave de la situación de los adultos mayores en la Argentina y me gustaría sobre esto llamar la atención. Porque mientras unos son súper beneficiados, como la vicepresidenta, la mayor parte de los jubilados argentinos está cada día peor. Alejandro, hay una norma, creo, que también se daría en este caso, que señala que los funcionarios que cobran, los que cumplen una función pública y cobran por esa función pública, no pueden al mismo tiempo recibir una jubilación por un trabajo en la función pública que hicieron antes. ¿Esta norma existe? Sí, efectivamente hay una norma que dice eso. Ha habido dictámenes que admiten que si cobra la remuneración, cobre también un beneficio previsional en el caso de que no sea proveniente de un derecho propio de él, sino derivado de su ex cónyuge fallecido. Es decir, si puedo cobrar es decir, la expresidenta podría cobrar como vicepresidenta ahora y como viuda de Néstor Kirchner. Solamente hay un dictamen que dice eso no quiere decir que esté determinado que pueda hacerlo, eventualmente podría o tendría que hacer reclamo
para así conseguirlo, si es que no le estuvieran pagando, es decir, si es que estuvieran cumpliendo con esa norma. Yo no sé qué es lo que le están pagando. Lo que sí me parece que está claro es que si mientras ella cobre el salario como vicepresidenta, no va a poder cobrar o no debería poder cobrar el beneficio de privilegio por su mandato como presidenta. Pero bueno, eso es una suposición, ¿no? Graciela, una última pregunta que tiene que ver más con tu condición de ex ministra de Salud. Recién hablabas de las vacunas. ¿Qué está pasando con las vacunas en la Argentina? Que por un lado está solamente la vacuna rusa en una dosis muy chica de vacunas, porque creo que hay 300.000, de las cuales son 150.000, porque se dividen en dos cada una, y por otro lado no se llega a acuerdos por lo menos rápidos con otras vacunas que han empezado a circular en el mundo. Bueno, creo que lo que muestra esto es la ineficiencia de la gestión para la adquisición de vacunas por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Todos los países lo que han hecho es adquirir vacunas o firmar precontratos con todos los laboratorios que tenían vacunas. Argentina solamente ha firmado convenios con AstraZeneca, que lamentablemente venía muy bien la producción de la vacuna y los informes, pero hubo un problema hace unos 60 días y se demoró su autorización, que fue recientemente en Gran Bretaña, y ahora también lo tiene Argentina y creo que va a tener la mayor parte del mundo, pero están produciendo la vacuna, como bien comentó la doctora Gentili. Entonces va a llegar recién en marzo. Mientras tanto, el gobierno apeló a la vacuna Sputnik V, que solamente está autorizada en Rusia para aplicarse en la Federación Rusa y en Venezuela, digamos. No hay otros países que la estén aplicando excepto Argentina. Y una autorización política, te diría, no técnica, porque el ADMAT recomienda, pero no es que autoriza. Vos habrás visto las vacunas tanto de Pfizer como de AstraZeneca, la resolución la firma el ADMAT y la escribe el ADMAT. En el caso de esta vacuna, como no hay papers presentados en revistas científicas, hay bastantes cuestionamientos a la investigación y no se conoce la investigación, la vacuna ha sido autorizada por el ministro de Salud de la Nación. Yo creo que esto es serio, porque también, como vos decís, no sabemos si tienen 150.000 vacunas o 300.000 dosis de la primera dosis. Entonces, falta la segunda dosis, que en el caso de esta vacuna son 2 adenovirus diferentes, con lo cual es muy importante la aplicación de las 2 dosis, y son dosis totalmente distintas. Y todavía no ha llegado al país y tienen 21 días para su aplicación según el prospecto del ensayo clínico. Y después, bueno, lo de Pfizer, esa novela de que pidieron condiciones inaceptables. Nosotros con el diputado Cornejo y la diputada Najul le hemos enviado a Pfizer Argentina y a Pfizer Estados Unidos una nota que nos respondieron y nos dijeron que pidió las mismas condiciones que el resto del mundo. No sé cuáles son las condiciones y eso es lo que queremos que explique el presidente y el ministro de Salud, que le pidió Pfizer, y porque Argentina no puede tener la única vacuna que está autorizada hoy y que se puede aplicar a adultos mayores, por ejemplo, y Argentina no tiene, y sin embargo países de la región, estamos hablando de Chile, México, Canadá, Costa Rica, Colombia, sí la han adquirido. Es más, la primera oferta de Pfizer fue en junio de este año. Yo creo que va a ser la primera oferta de vacunas que tuvo el Ministerio. El Ministerio tiene que contestar por qué no ha cerrado ese convenio. Les agradezco mucho a los dos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Graciela, por estar esta noche conmigo. Muchas gracias.